everyone. I hope you're all healthy Hola and a well. todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la nueva charla de la serie Webinars de Oro y Astrofísica. En conjunto con Thomas Pucia, hemos organizado el webinar para el día de hoy. También tenemos interpretación simultánea dada por el señor Patricio González, quien interpretará simultáneamente al español. Pueden escuchar a la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de Zoom. También vamos a publicar algunas instrucciones en la ventana de chat que se puede activar con el botón chat abajo. As there is no such thing as a free lunch, we'd like to first of all acknowledge Ahora, también queremos reconocer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como CATA por su acrónimo en español. Muchas gracias por todos sus comentarios y retroalimentación. Y si están viendo este video por YouTube, por favor dejen sus preguntas en YouTube y compartan sus comentarios. Si quieren apoyar la serie de los Golden Webinars, por favor mándennos comentarios y también compartan los vínculos. Nosotros seleccionaremos también las mejores preguntas de la charla que pueden anotar en la ventana de chat. Queremos presentar el panel, así que Joe, por supuesto, Patricio, Evelyn y mi persona de la Facultad de Astrofísica de la PUC. Tenemos Alejandro Glocchiati, Rolando Lunar, y del Instituto de Física de nuestra universidad tenemos Jorge Álvaro y el decano de nuestra facultad, Max Bañados. También tenemos los alumnos que están gestionando las preguntas y también el gran placer de darle la bienvenida a los panelistas invitados. Leopoldo Infante, director de las Campanas Observatorio, Joe Prinack, cuyo es un profesor emeritus de la Universidad de California, y Daniel Chern, profesor del Departamento de Astronomía de Ginebra. Y también tenemos nuestro excelente equipo de gestores de preguntas y respuestas, Daniela Fernández, Ricardo Acevedo y Carol Rojas. Es nuestro placer presentar a Joe Silk. Joe Silk estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge antes de trasladarse a Harvard para su doctorado en astronomía en 1968. Obtuvo becas postdoctorales en Cambridge y Princeton, donde se mudó a Berkeley en 1970 y fue nombrado presidente de astronomía en 1978. Trabajó en Berkeley durante casi 30 años, dejándolo en 1999 para convertirse en catedrático Savilian de la astronomía de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor de física del Institut d'Astrophysique de París, Université Pierre et Marie Curie, y profesor de física y astronomía en la Universidad Johns Hopkins desde el 2010. Sus investigaciones incluyen uno de los primeros trabajos importantes del fondo cósmico y también cómo es influenciado por la fluctuación de densidad en la materia del universo temprano. Estas son preguntas que transformaron la cosmología en una ciencia de alta precisión. También ha hecho enormes avances en la comprensión de la naturaleza de materia pura y explorado nuevos métodos indirectos para su detección. Esto incluye también grandes experimentos con nuevos tipos de telescopios. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el premio Balzan sobre su trabajo en el universo temprano en 2011. En 2019 se concedió con Nicholas Kaiser el premio Gruber de cosmología por contribuciones fundamentales y acerca de la cosmología y materia oscura. Joe hoy nos va a hablar del futuro de la cosmología. Adelante, Joe. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un poco confuso con todas las zonas horarias que tenemos, pero primero me gustaría agradecerle a Thomas y Adeline por la invitación y voy a tratar de estar a la par para contarle de mis consideraciones de dónde podemos ir en cosmología o dónde deberíamos ir en cosmología. Permítanme comenzar comentando acerca de mi héroe, Georges Lemaitre, en cosmología, que justo después de su doctorado se obsesionó con la cosmología, visitando Caltech, hablando con los
observadores, los científicos. En su libro de cuadernos, él hizo un bosquejo de la versión moderna del Big Bang, donde existía radiación y materia normal, por supuesto, pero también el efecto de la materia oscura, toda la materia, pero veía que había una desaceleración y también introdujo el concepto de energía oscura de una forma muy pionera, porque él conocía mucho de cómo el universo debería estar evolucionando desde el inicio. Él pensó que estaba llegando tempranamente al campo en la era temprana de la física cuántica y él pudo llevar sus ideas a ese campo. Él realmente quería creer que el universo podría posiblemente acelerar y vivir para siempre. Tras esta idea, entonces, veamos que es un poco más detallado. Aquí hay un paper no muy conocido de él, pero es clave, que él redactó en 1933, donde él, para poder producir su modelo muy querido del universo, que es uno que incluye aceleración, él presentó la idea de lo que ahora conocemos energía oscura. Él aún en ese tiempo lo llamó energía oscura, era una constante cosmológica en esos días y actúa como una presión negativa porque la presión negativa es acelerante. Y él dijo claramente que esto es el significado de su constante cósmica adicional a las ecuaciones de Einstein. Esto actúa como un acelerador del universo. Así que tenemos esta gran idea que está surgiendo con la mecánica cuántica, incluyendo la definición en 1933. Así que la pregunta es ahora, ¿qué ha sucedido en el pasado, en los últimos 90 años? ¿Cuánto progreso se hizo? La respuesta es, y yo diría, no mucho progreso. Porque aquí estamos poco después de la verificación experimental de la aceleración del universo en torno a 1998 y tenemos uno de los estudios tempranos del 2001 donde ven el valor de esta constante de energía oscura, esta ecuación del estado de parámetro con estas grandes formaciones y los datos se supone que iba a mejorar en las últimas 2 décadas, llegando a este año, entonces pasando hacia adelante a este año, cuando vemos este parámetro mágico de -1 en presión y que corresponde a una constante cosmológica de -1, reduce los errores, pero está firmemente centrada en la constante cosmológica. Lo triste de esto es que no tenemos idea de cuál es el origen de esto. La física ahora comúnmente llamamos esta fuente de aceleración energía oscura, pero no tenemos comprensión de esto. Para tener una comprensión de algo, normalmente uno se mide cada vez más precisamente y se podría ver que los experimentos actuales convergen sobre una constante. No hay un destello o una pista de nueva física. Entonces hay que preguntarse la siguiente década con experimentos más refinados, estamos buscando desviaciones o cambios, pero hasta el momento no hay razón de de creer que va a haber alguna desviación. El otro gran componente de la teoría moderna del universo en expansión es la materia oscura, que por supuesto cuando Lemaitre originalmente propuso su idea de la deceleración no se conocía,
pero se habló prontamente después de eso, gracias a la obra de Fritz Vicky y otros de los años 30 en adelante. Queda claro que esto representa el 90% de la materia del universo desde las observaciones modernas y estamos luchando para identificarlo. Por supuesto, medimos la cantidad de radiación en el fondo cósmico, las estrellas en torno a nosotros, contenido de gas en el universo, los bariones, pero el componente oscuro dominante es un misterio y necesitamos eso para explicar la tasa en que nuestro universo se expande y las propiedades del universo. Así que, ¿cómo lo hacemos para lograr esta búsqueda de estos componentes que nos eluden? Nosotros creemos que probablemente es una partícula fundamental que aquí es denotada en pantalla, y la idea es que uno crea un experimento en, por ejemplo, el fondo de la Tierra para evitar la contaminación y ve los efectos, busca los efectos de las partículas de materia oscura sobre los protones y no se ha visto nada. Otra opción es explorar la dirección y los efectos de materia oscura sobre sí misma o entre sí, se aniquilarían y darían destellos de rayos gamma. Buscamos intensamente en búsqueda de rayos gamma, donde hay grandes cantidades de materia oscura, como las galaxias, estrellas enanas, y hasta el momento nada. La última forma de verlo o buscarlo es ir a un acelerador y después ven un experimento en CERN colisionando protones en sí, entre sí, buscando lo que puede producir la materia oscura, y no se ha visto evidencia de la materia oscura. Esto no significa que no existe la materia oscura, porque el espacio de parámetros de materia oscura es enorme. Ni siquiera quiero decirles exactamente cuáles son las coordenadas, pero se pueden dar cuenta de una pequeña parte que solamente hemos explorado pequeñas partes. Puede existir materia oscura que requiere inventar nueva física, distintos tipos de física. Quizás el candidato más intrigante el día de hoy son los agujeros negros primordiales, que son objetos fascinantes. Es un tipo de partícula de materia oscura que sí estamos seguros que existe, que es el agujero negro, porque de hecho lo medimos por su emisión de ondas gravitacionales. Los agujeros negros que vemos principalmente son producidos, creemos, por estrellas muy masivas, pero es hasta plausible que podrían ser fluctuaciones tempranas del universo, desviaciones del universo temprano, que dio a pequeños agujeros negros. No lo hemos visto ahora, pero son un candidato de materia oscura. Lo intrigante aquí es que en el universo temprano era tan candente que aún un pequeño destello de estas fluctuaciones sería importante y afectaría al universo tardío. La idea viene de la teoría de la inflación. Esta es una teoría moderna de la expansión del universo, desarrollada aproximadamente hace 30 años atrás, y tiene la predicción muy interesante que uno puede comenzar del inicio de nada, o muy poco, pero que hay un periodo de crecimiento exponencial, una aceleración que nos recuerda a la constante de Lemaitre en la etapa temprana, y finalmente la gravedad toma control y las estructuras se forman creando las galaxias. Es una teoría maravillosa porque uno puede comenzar con las fluctuaciones cuánticas del tipo que Lemaitre teorizó acerca de estructuras microscópicas. Así que es una teoría que ha tenido muchos éxitos observacionales.
Permítanme mencionar sus predictores claves. Por ejemplo, que el espacio debería ser plano si se imaginan un globo que se infla y se vuelve muy plano a nivel local. El tamaño observado es enorme y lo más emocionante para los astrónomos de observación es que hay esta gran estructura y esto nos permite ver fluctuaciones. Cuando medimos las fluctuaciones en las radiaciones fósiles del Big Bang, se puede apreciar mejor. Vamos a volver a eso después. Ahora, lo que esta teoría sí requiere es la materia oscura, porque los bariones y otros no son suficientes para contabilizar y crear la planicidad del espacio. Si tomamos la materia oscura y la sacamos, el universo expandiría para siempre y no habría materia para verificar que el espacio es plano. Es un universo que no podría ser según nuestras teorías. Este déficit de materia oscura también se está midiendo cosmológicamente y aprendimos que nuevamente para producir la planicidad del espacio requerimos de lo que llamamos energía oscura, que es de la forma más probable que es parecida a la constante cosmológica del Lemaitre. Pero no tenemos una comprensión de cuál es la energía oscura y qué dio su formación. Esto nos preocupa y estos temas empezaron a dar ciertas dudas acerca de cómo funciona la inflación. Lo que tenemos que hacer, aparte de la gran observación que tenemos de inflación, necesitamos más predictores, más verificaciones. Una de ellas siendo que la inflación predice un fondo de onda gravitacional de las fluctuaciones que son altamente simétricas, que se producen en un modo tensal y escalar. Estos tienen un fondo que no hemos medido, lo vamos a medir algún día, esperamos, en la proporción tensor escalar, que puede ser 10% y mejorado. La formación de galaxias se pronostica de estas fluctuaciones, pero no tenemos confirmación de qué sucedió en el universo muy temprano y esperamos medir eso de los efectos de las fluctuaciones sobre el fondo de microondas. Y estos temas son importantes e interesantes y no se garantiza que se va a encontrar, pero lo que sí se garantiza es las desviaciones no gaussianas que van desde el azar completo en las fluctuaciones tempranas que en los modelos genéricos modernos pueden predecir. El problema es que son muy pequeños y aquí hay que realizar un gran trabajo para lograr esto. Y esto es lo que les quiero contar ahora de cómo se podría lograr. Muy bien. Ahora, desde ahora, el fondo cósmico de microondas, esta es una gran imagen, nos muestra estas fluctuaciones a nivel de microkelvins y muestra que es mejorado con la gravedad, se ve la densidad, las fluctuaciones de densidad que eventualmente colapsa. Ahora, para estudiar mejor la radiación cósmica de fondo, tenemos que buscar las ondas gravitacionales de fondo que están en muchos modelos genéricos y parece ser muy común y tenemos que hacer 1000 veces mejor que lo que hacemos hoy y esto significa no buscar microkelvines sino 1000 veces mejor que eso y la forma que se logra es agregar más detectores. Los mejores experimentos hoy en día es con el satélite Planck y otros es que nos llevó al nivel de microkelvins de estudio, pero tenemos que agregar más y más detectores. Los detectores en el espacio son muy importantes. Proyectamos un lanzamiento
de Lightbird el 2027 se puede detectar desde la Tierra, pero no es tan efectiva, y vamos a elevar la cantidad de detectores en la Tierra y en el espacio. El problema es que tenemos este gran predictor, que es la línea sólida aquí de las fluctuaciones de densidad, y los Airbus son muy buenos para eso, y también vemos indicaciones de polarización de los efectos de la materia oscura, básicamente. Pero lo que buscamos es este modo tensor aquí, con este gran signo de interrogación, porque es aquí donde buscamos. Ahora el problema es que el valor predecido es incierto. Si es que está en el mayor nivel de este gran rango, tendríamos una buena oportunidad de encontrarlo. Ahora, si la inflación no es de tanta ayuda como uno quisiera, podemos decir que no hay garantía de una señal primordial. Así que esto nos preocupa para el futuro de la cosmología. Ahora, lo que quiero mostrar ahora es la meta final de la cosmología, y esto es lo que llamamos la era oscura. En la era oscura es antes de la existencia de estrellas, y después de la radiación que vemos como un fósil del fondo cósmico de microondas se separó y nos permite una clara vista de nubes o nebulosas de hidrógeno, llegando hasta miles de años después del Big Bang. Tiene que estar ahí estas nebulosas de hidrógeno, porque son las semillas de la construcción de las galaxias. Estamos buscando estos bloques de construcción, y como la materia es más fría que el fondo cósmico de microondas, podemos ver una absorción contra este fondo. De esta manera, al estudiar grandes números de estos bloques de construcción, y podemos ver su distribución en el espacio, esperamos sondear lo que yo diría que sería la predicción más robusta del modelo de inflación, principalmente este grado primordial no gaussiano, esta falta de azar que debería ser una firma de los modelos de inflación que se apreció como tal. Así que, ¿por qué es una gran posibilidad que se puede tratar con la era oscura de la formación del universo? Al ver el fondo cósmico de microondas, esto nos muestra una función de la precisión en el nivel de fluctuación mientras uno avanza a escalas más densas. El fondo cósmico de microondas da escalas angulares o equivalentes de galaxias en el universo, pero no son tanto galaxias, sino cúmulos de escalas mayores. En ese punto, las fluctuaciones se difuminan por los efectos de la radiación, entonces se corta. Cuando uno ve el fondo cósmico y se recupera estas fluctuaciones que uno ve en el mapa Planck del cielo, fluctuaciones de temperatura, hay millones de píxeles del cielo, y esto limita la precisión con la cual uno puede medir estas fluctuaciones. Así que uno sobre la raíz cuadrada de nos está viendo una precisión de 0,1% en el fondo cósmico de microondas, y si quiere probar la inflación hay que tener una precisión mucho, mucho mejor. Lo que está sucediendo ahora es que nos estamos preparando para toda una nueva generación de experimentos de gran escala, incluyendo el Observatorio Rubin y entre otros, y esto va a monitorear miles de millones de galaxias con desplazamiento hacia el rojo, y si consideramos cuántas galaxias se requiere para dar puntos confiables en su gráfico, creo que tenemos 100 millones de nodos de estudios del espacio y terrestres, y esto nos da una mayor precisión de modos. Ahora, para llegar a esta meta que nos ilude de probar la inflación, hay que tener
una precisión 10 veces mejor. Y si lo piensan, hay solamente una forma de hacerlo, si es que lo piensan, y es entrar a muchos más modos. Y la parte obvia de hacerlo es en la era oscura, donde estaban todos estos bloques de construcción de galaxias. Por ejemplo, para una galaxia hay un bloque de construcción que era a 1 millón de masas solares, y estas son nebulosas, y son nebulosas frías, que está en el fondo cósmico de microondas. Como se ven, se puede utilizar a 21 centímetros, se puede ver la absorción de gas en el fondo. Es una forma de medir el gas frío. Como uno está entrando tanto al pasado, atrás en el tiempo, básicamente tiene que ir a una frecuencia muy, muy bajísima. En este caso estamos hablando de desplazamientos al rojo de 15, y lo que está en el rango de la física que se puede realizar ahora, pero aún así es muy, muy difícil de hacer. Si se puede lograr, se puede abrir muchos más modos, y como uno puede trabajar en 3 dimensiones cuando se trabaja en el desplazamiento hacia el rojo en vez del fondo de microondas, puede obtener más modos. 1 billón de modos no es imposible, eventualmente se puede lograr y podría lograr la precisión que quizá requerimos para empezar a estudiar la inflación. Muy bien. Ahora lo quiero colocar en un resumen más firme. Para resumir, el fondo cósmico de microondas nos va a llegar a una precisión de 0.1%. Y vamos a lograr eso. Estamos acercándonos a la cosmología, pero nos va a ir mejor en los siguientes años, pudiendo hacer estudios no gaussianos a este nivel. Utilizando las galaxias nos da 100 modos más, y esto nos va a llegar a una mayor precisión. Pero lo que realmente requerimos hacer es ir a estas tantas nubes pequeñas que son los precursores de las grandes galaxias y verlas y su absorción contra el fondo. Y esto va a abrir este billón de modos y que nos va a llevar a una precisión increíble, pero no esperaría, yo creo que nos va a demorar 20 años, y voy a explicar por qué mientras avanzamos en la charla. Aquí está el fondo cósmico microondas a la izquierda, universo conocido a la derecha, y la era oscura que está entre medio, que es aquí donde queremos ir. Le voy a mostrar otra forma de visualizarlo. Aquí está el desplazamiento hacia el rojo a la derecha, nosotros estamos a la izquierda. Si uno vuelve al desplazamiento hacia el rojo 50, esto nos muestra la señal, la desviación del hidrógeno siendo utilizado en el fondo cósmico microondas. Y esto es difícil porque hay un calentamiento del universo, rayos X, y cuando uno vuelve hacia atrás, las estrellas tempranas producían muchos fotones Lyman alpha, que hay una absorción producida por las estrellas, pero lo que uno quiere es ir a la era oscura sin estrellas, donde el gas es más fría, hasta que se vuelva a este nivel, y en principio puede ver la absorción contra el fondo de microondas, y en principio nos da este gran retorno. Sí que se puede medir todos estos modos, pero se tiene que hacer esto en un desplazamiento al rojo de 50, lo que significa 30 megahertz aproximadamente. Hay solamente un lugar que es factible para nuestros estudios en el siguiente siglo, y eso es hacer astronomía en bajas frecuencias, y eso es en el lado oscuro de la Luna. Este es el ambiente más libre de señales de radio, no hay efectos preocupantes de contaminación de radiofrecuencia de la Tierra, y se puede estudiar estas bajas frecuencias. Este es un dibujo de un diseño para colocar los strips en 100 kilómetros, porque están viendo una onda de 10 metros. La
roca en la superficie no importa en este caso. Aquí este es un satélite en relay que manda la señal de vuelta a la Tierra y se espera poder hacer algo en baja frecuencia. Las cifras que necesitamos están viendo una cantidad de 50 a 30 MHz, 10 metros, una resolución que es a este nivel y un conjunto que le dé tanta sensibilidad esparcido en 100 kilómetros para así tener millones de dipolos. Están básicamente buscando una señal tenue en un cielo brillante. Suena imposible, pero recuerden que sí realizamos milagros con el fondo cósmico de microondas bajando a nanokelvins. Ahora, esta cifra de millones de dipoles, ¿una locura? Bueno, ya estamos planificando crear la versión de baja frecuencia de BSKA para el 2025 con 10⁵ de antenas. Al hacer esto en la Luna, quizás no sea tan descabellado como suena. Aquí hay otro diseño, uno más reciente, para ir al lado oscuro de la Luna. Aquí vemos un radiotelescopio con los receptores suspendidos aquí. Aquí es quizá un cráter de 5 kilómetros. La idea es sondear bajas frecuencias de 30 MHz o parecido y obtener a un sondeo de la era oscura. Y esto es un diseño muy emocionante. Ahora, ¿a dónde creo que vamos con el futuro de la cosmología? La detección de la no gaussianidad primordial, yo creo que es la gran meta que tenemos si es que finalmente queremos tener un retorno garantizado que va a probar la inflación. Es básicamente una predicción genérica. El problema es que la cifra esperada es una orden de 0.01 para la caracterización de la no gaussianidad. Y para que tengan una idea, el límite Planck en este número es 10. Y es fácil ver de dónde viene este número en la expresión sencilla, dado primero por Maldacena, que es el número escalar -1, que es 0.96 aproximadamente. Así que este es el origen de esta cifra tan pequeña. Como no hay predicción aún que nos lleve del -1, o hay muchas predicciones, pero ni una que es firme, robusta, para la materia oscura no hay detección aún. Tenemos tanto espacio parametral que sondear, tantas ideas que probar. Es un cuándo va a haber una detección en vez de si es que va a haber una detección. Así que sería increíble realizar un sondeo con el fondo cósmico de microondas sin umbral inferior y se requiere una predicción robusta. Así que nuevamente, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajar esta cifra llegando a 0.01. Telescopios en la Luna son buenos para la astronomía de baja radiofrecuencia, pero si construimos telescopios en la Luna, va a tener otras metas también. Y son ideales para un número de cosas que quiero mostrarles brevemente. Y estos son astronomía de infrarrojo, espectroscopía del fondo cósmico en microondas. Aquí se hacen grandes avances también y esto va a mejorar, va a potenciar nuestra campaña para desarrollar telescopios en la Luna. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se colocaría un telescopio infrarrojo? Lo ideal es probablemente el lado lejano de la Luna, libre de radiofrecuencias, probablemente el polo sur, donde hay grandes cráteres,
La idea de ir cerca del polo es que el sol siempre está lejano en el horizonte, así que no hay un calor excesivo, y en el centro del cráter hay una oscuridad perpetua en los cráteres. Así que es genial para la astronomía y de hecho están medidos y son increíblemente fríos, 30 Kelvin, y contienen hielo también. Aquí hay una imagen del cráter Shackleton, 4 kilómetros de profundidad, 21 kilómetros de ancho, oscuridad perpetua y luz en los bordes, una gran fuente de energía solar. Lo que también es genial es que encontraron hielo en la Luna. Es probable de que hay depósitos de hielo en nuestros cráteres, que es ideal nuevamente para el desarrollo de programas para construcción y desarrollar combustible para cohetes. Hay muchos motivos para desarrollar esto y llegar a la Luna. La astronomía yo creo que sería un subproducto muy importante. Permítanme entonces mostrarle lo infrarrojo. Aquí hay un diseño para un hipertelescopio cercano infrarrojo que va a tener una apertura total de 10 kilómetros. Suena como un sueño que opera en el área cercana a infrarrojo. La idea del diseñador es tener varios sectores espejos combinados de esta manera. La idea está demostrada, es una gran escala de lo que podemos hacer. La idea es que uno podría obtener una resolución de una magnitud de 20 a 5 microarcsegundos. Esto sería una forma increíble de sacar imágenes de los planetas cercanos por la BRIE. Aquí tenemos una imagen de la capacidad de lo que podría lograr en un sistema dentro de 100 parsecs. La menor gravedad de la Luna le permite hacer algo que no se puede hacer en la Tierra. Estamos limitados en los telescopios en la Tierra por los estresores de viento, gravedad. El LT es el mayor telescopio precio, pero tenemos diseños para 100 metros. Imagínense que no funciona la Tierra, pero imagínense que los cráteres oscuros de la Luna se podría hacer cosas similares, lo que abre una ciencia increíble. Primero, se podría enfocar las primeras estrellas del universo con precisión de milisegundos. Está la inframetría. Esta es una meta increíble y lo que es más, con el telescopio hay 100 metros en diámetro. Se puede buscar planetas visibles. Esto es con fondos rocosos, zonas habitables en torno a las estrellas. Y con este tamaño se puede ir más allá del rango de decenas de parsecs y se podría llegar al rango de kiloparsecs o cientos de parsecs, y hay cientos, miles de candidatos que se puede buscar biofirmas, que es una forma muy interesante de sondear. Y con una gran muestra es crítico tenerla para este tipo de investigación. Bien, la última parte de la ciencia que quiero mostrarles, volviendo a la cosmología, es lo increíble que uno puede hacer en la Luna con la interferometría. Esto no se puede hacer en la Tierra debido a la estructura complicada molecular que no se permite hacer en la Tierra. Se hace en el espacio, se hizo con el espectrómetro Fibers-Nkovi y fijaron límites de desviaciones en el fondo cosmológico de microondas, midiendo a 2.725 Kelvin. Así que en principio, si es que el universo temprano tenía inyección de calor,
la línea negra nos muestra la desviación. Los fotones son esparcidos de baja energía a alta energía. Un segundo. Esta desviación es una señal de una entrada temprana de energía que podría venir de las primeras estructuras formadas. Los modelos en materia oscura que nos muestra energía oscura fría predice una estructura formándose jerárquicamente de pequeña escala a gran escala. Deben entonces existir muchas cosas que interactúan con la radiación y que dejan una señal al tener el efecto de los fotones. Y esto tiene una prueba que puede ser 1000 veces mejor que el experimento Ferris. El experimento que se planifica se llama PIXIE, que fue propuesto. Un segundo, por favor. Que se llama PIXIE, y este experimento fue rechazado por NASA 2 veces porque no tenía la sensibilidad de llegar a la meta que se requiere. Si es que uno va a la Luna, uno podría construir un super PIXIE. Esta PIXIE era 55 centímetros en el telescopio con un solo detector, pero ¿se imaginan telescopios con muchos detectores y un telescopio mucho más grande, lo que lo lleva a un mejor rango? Lo increíble sería que se podría hacer con esto es las líneas de recombinación del universo temprano. Esto daría una predicción firme de todos los modelos de Big Bang y sería la astrofísica estándar de ahí en adelante. Imagínense lo increíble que sería tener telescopios en la Luna. Pero ahora, ¿quién paga? Voy a concluir hacia dónde vamos a ir aquí. Hay muchas charlas ahora de que vamos al espacio, volver a la Luna. El presidente Trump está ansioso de empujar esto. No sabemos qué va a pasar con él, por supuesto. Pero comercializar la Luna es una gran parte de esta actividad. La astronomía también podría ir a la par. Se puede hacer minería en la Luna, combustible en la Luna para lanzar cohetes en el espacio. Y Europa también quiere construir un pueblo en la Luna. Amazon también quiere llevar delivery a la Luna, artículos. Y lo que es interesante es que hay baja presencia de actividad humana, pero eso va a cambiar tempranamente. Y NASA y China espera aterrizar la primera mujer y siguiente hombre en la Luna para el 2024. Y la conclusión de esto podría ser que si uno se acuerda del Hubble, era solamente una fracción del costo del cohete. El interés comercial en el turismo lunar, minería, combustibles, va a ser enormemente caro. Y el 5 o 10% de eso se puede hacer todos estos grandes experimentos de ciencia. Y esto es estimativamente como se obtuvo los fondos del telescopio espacial. Así que es un gran momento, grandes prospectos, y es ahí donde deberíamos planificar ir a la Luna, asegurándonos que la ciencia esté en los planes de nuestros jefes para ir a la Luna. Así que muchas gracias. Genial, muchas gracias, Joe. Thomas tiene una pregunta desde ya. Adelante, Thomas. Muchas gracias por la gran charla, Joe. Así que esta puede ser una pregunta que quizás se debería preguntar por parte de Joe, porque la semana pasada tuvimos el Golden Webinar, el webinar de oro de Adam Rees, que nos habló de la crisis de cosmología, donde hay una mayor expansión del universo más allá de la predicción de CMB. Joel
con su equipo calcula modelos que incluyen componentes de energía oscura temprana. ¿Cómo esta crisis complica el estudiar el pasado? Miren, si es que hay una verdadera tensión Hubble que sobrevive, significa que nos salimos del constante lambda. Significa que hay algo nuevo y hay un tema muy peligroso porque es una medición indirecta utilizando supernova. Hay otras mediciones utilizando cúmulos, otras medidas utilizando las estrellas de gigantes rojos y no están de acuerdo a las mediciones. Las últimas mediciones de cúmulos ya están llegando a un valor menor que la rama gigante roja y quizá también a otro valor más bajo. Hay un paper que salió ayer del último evento de onda gravitacional que empuja a un menor valor también. Así que creo que no sabemos suficiente. Así que diría que no es un argumento potente que agrega complejidad a la cosmología. No tenemos una ruta convincente a la complejidad más allá de la constante de Lemaitre hasta este momento. Jorge, usted tiene una pregunta. Se tiene que desmutear. Ahí sí. Tengo un par de preguntas. Primero, muchas gracias por la charla. En primer lugar, la primera pregunta se refiere a lo teórico. Cuando uno va temprano al universo con inflación, se pregunta acerca del tiempo de evento, la gravedad cuántica es importante. La pregunta es que si usted espera modificaciones en la inflación a ese valor, porque se utilizan números cuánticos cuando se empieza a incluir la gravedad cuántica. Esta es mi primera pregunta. La segunda pregunta es el punto de vista experimental. ¿Hay algún prospecto de diseñar el detector de neutrinos que nos lleva tempranamente el universo, más tempranamente que los fotones? ¿Es posible obtener ese fondo? Sí, en cuanto al inicio cuántico estoy de acuerdo, no tenemos una teoría, pero al obtener la no gaussianidad primordial es un paso en esa dirección que es importante para ese inicio y demostrar de que tenemos una teoría fenomenológica muy importante y que podemos llegar cercano al momento de la física cuántica ya es un éxito de por sí. La segunda pregunta, ¿cuál era? Acerca del fondo cósmico de neutrinos. Sí, hay un experimento en camino diseñando el decaimiento Tritiken, pero es increíblemente difícil. Nuevamente, no deberíamos esperar que salga luego, pero sí, es muy emocionante. Y por supuesto, sería una gran prueba del modelo estándar de cosmología. Muy bien, Rolando, perdón. Muchas gracias, Joe. Fue una gran charla, muy iluminante. Quiero preguntar por qué ir a la Luna es mejor que utilizar más tecnología estándar de satélites. Bueno, uno podría hacer todo lo que uno dice en el espacio, pero Luna es básicamente una plataforma estable. Se puede ir a mayor escala. La segunda razón es si uno quiere hacer algo gigante en el espacio, no van a obtener los fondos. Pero como ya se va a hacer tanto en la Luna, utilizar la robótica avanzada y otros proyectos, se puede utilizar la ciencia acoplándola y llevando a los astronautas a la Luna para que tengan proyectos que les encantaría hacer también. Sería bueno para la ciencia.
Así que ahora sería el momento porque se va a explorar estas ideas. Joel? Hi, can you hear me okay? ¿Me escuchan? Sí. So, I was a little surprised, Joe, that, Estaba sorprendido, you're Joe, as unconcerned as you say you y are que tan concerning despreocupado de los desacuerdos entre las mediciones locales y de universo temprano de la tasa de expansión. A mí me impresionó que no solamente la mayoría de las mediciones con la escala de distancia estaba de acuerdo con un constante Hubble de 73 y también una prueba independiente utilizando desfases de tiempo de quasares de múltiples imágenes daban precisamente o parecidamente lo mismo sin una escalera de distancia. Ahora, mi pregunta es si le preocupa otras tensiones, en particular la tensión de S8, Sigma 8, y también debo decir que realmente disfruté su promoción de Astronomía en la Luna. Es como una gran idea de tratar de pescar un aventón en los otros eventos lunares, exploraciones lunares y viajes a la Luna. Es una gran idea. Muchas gracias por eso. Pienso que todas estas tensiones son sujetas a sistematicidades desconocidas y es como leer hojas de té, uno toma los favoritos y argumenta por algo, pero los experimentos más recientes que están llegando no todos van en la dirección de una alta constante de Hubble. Siento que esto no es muy temprano para decir ahora. Todas las otras tensiones, el sigma 8 se está debatiendo vigorosamente, intensamente. Pareciera como que uno agrega un parámetro más al Planck 8, así que Planck 6 8, así que creo que es muy temprano aún para decir que hay un problema con el modelo. Realmente necesitamos tener mucho más allá de 5 sigma. Con los descubrimientos a nivel del pasado de astronomía han desaparecido los 10 sigma. Así que hay 3 modelos bien detallados. El grupo de Mark Tematowski, Wayne y de Chicago y Lisa Randall y su grupo de Harvard. Nosotros cogimos el de Tematowski para hacer simulaciones de N-body. Lo interesante es que en desplazamiento al rojo cero se obtiene 50% más cúmulos que en desplazamiento al rojo 1, que se puede probar fácilmente por los satélites. Así que nuestro trabajo como teóricos no es saber qué es cierto, no tenemos idea qué es cierto. Hacemos varias suposiciones y trabajamos las consecuencias. Esto se ve interesante para mí. Estoy de acuerdo. Estoy emocionado de probar las ideas. Ahora, en este momento, la energía oscura temprana se ve como una edición muy fea a la idea inicial de Lemaitre. Quizás vamos a encontrar evidencia para esto y más genial sería. Enrique tiene una pregunta del chat. Sí, claro. Gracias, Dr. Sok, por la gran charla. Aquí hay una pregunta de Hernán Gallego de preguntas y respuestas. Dark Energy tiene un constante empuje en el espacio. Va en contra de la conservación de energía. Hay un efecto de contraparte en la simetría. No, creo que es una constante. No tenemos comprensión de... Perdón, se perdió el audio. Tenemos una pregunta interesante de Gaspar Galás para Joe y para Polo Infante. Una de las promesas del LLT es dirigir la tasa de expansión del universo que se espera del desarrollo de espectrógrafos ultraestables utilizando óptica cuántica. Tenemos que llegar a las precisiones de aproximadamente 10 centímetros en la siguiente década.
Ahora sí se hace, se puede cuantificar la naturaleza de la energía oscura. Pregunta para Joe, ¿te sientes optimista de esto? Espera que sucede, y para Polo Infante, espera que el GMT tenga las respuestas antes del ELT. Nuevamente, es muy difícil la pregunta, hay que ver qué pasa y ver si sacamos nuevas piezas al puzzle. Y Polo, ¿cuál es su opinión acerca del GMT? Pregunta difícil. GMT ha sido atrasado ya un par de años debido a fondos, problemas de fondos. El GMT le va mucho mejor en este momento, en mi opinión, pero el tiempo de construcción del LT es más largo que el GMT, así que no lo sé. No sé si hay una conclusión que se pueda sacar. Ambos telescopios son más allá del 2030 para estar listos. No lo sé, puede ser que GMT puede terminarse antes del LT. Muy difícil decirlo en este momento. Ok. Jorge, ¿tiene comentarios sobre esto? Está muteado. Tengo una pregunta, más que comentario. Un experimento que viene a Chile, el CBA, el Array de Chile, que tiene una aplicación importante, que es una clase para detectar la materia oscura. También hay posibilidades de detectar gravedad cuántica. ¿Qué piensa la perspectiva de este experimento para llegar a la detección de materia oscura? Bien, creo que es genial para la materia oscura porque el rango de las partículas Kelvin está de acuerdo al rango natural que tiene que ver con las predicciones simétricas, y hay una gran brecha cuando uno llega a TB y el límite de unitariedad, que es aproximadamente 100 TB. El llenar esa brecha por búsqueda de rayos gamma por aniquilaciones es una cosa que se puede hacer, y a la vez uno puede abordar la parte inferior de ese rango con detección directa. La multiseñales es posible ahí, lo que lo hace más emocionante, y no es algo desfavorecido por la teoría, así que me emociona eso. Ahora, por los incumplimientos de baja escala, no sé qué esperar. Es un límite importante. Muy bien, voy a tomar otra pregunta de el chat. Leonardo Castañeda. Ahora la física moderna está viendo la gravedad modificada, y la cosmología juega un rol importante como escenario para probar esta posibilidad. ¿Cómo ve el futuro de la gravedad modificada en cosmología observacional? Ahora, mi gran problema con la gravedad modificada es que es una teoría interesante. La versión de Lamont era muy sencilla, que gradualmente tiene mayor complejidad para que tenga la variación Lorentz, pero tiene un tiempo muy difícil en contabilizar las fluctuaciones del fondo cósmico, y sabemos que la gravedad jugó un gran rol, la materia oscura jugó un gran rol en la visión estándar, explicando la amplitud, y no solamente la amplitud, sino la estructura en el espectro de fluctuaciones. Cuando vea una predicción convincente de la escala en los modos tensores de los modelos de gravedad modificada, ahí los tomaría un poco más en serio. Pero hasta el momento, yo diría, han fallado esa prueba hasta el momento. Vamos a Max ahora. Muy bien. Gracias, Joe, por esta gran charla. Es bueno verlo nuevamente. Tengo muchas preguntas, pero voy a seleccionar uno más político. ¿Qué significa ir a la Luna? Estoy preocupado. La primera pregunta,
¿Qué tan avanzada es este proyecto de ir a la Luna? ¿Está involucrada NASA? Y permítame, por favor, agregarle a la pregunta. Por ejemplo, en Antártica hay un tratado internacional que nadie es dueño de Antártica. Por ejemplo, nadie le puede pedir un pasaporte a Antártica. Si uno va a Antártica, nadie le puede pedir un pasaporte. Uno tiene derecho de caminar en Antártica sin que nadie le pida pasaporte o nadie lo detenga por la nada. ¿Cómo funcionaría la Luna? ¿Cuáles serían los antecedentes o sería con visión a largo plazo para hablar de estos temas antes de construir en la Luna, colonias en la Luna? De hecho, hay un tratado espacial que cubre la Luna y otros cuerpos, pero no es muy restrictivo. No se debe mandar militares a la Luna. De cualquier modo, las agencias, y hay mucho que se puede hacer. Imagínense, una de las actividades en la Luna puede ser minería. Se imaginan los argumentos de explotación, derechos de minería, etcétera, o combustible desde el hielo. Desde el momento, NASA está planificando lo que se llama Lunar Gateway, una estación espacial para orbitar la Luna en 2024, y de ese punto lanzarían módulos que caerían a la superficie y colocaría la primera mujer en la Luna, que es la promesa. China va a hacer algo similar, van a ir quizás directamente a la Luna, pero también hablan de la primera mujer en la Luna también. Estos son los inicios. Estamos solamente a 4 años. Posteriormente, los planes son hacer viajes repetidos a la Luna, tener recursos robóticos y crear habitaciones, colonias más permanentes. Europa es un grupo que ve esto también como el futuro. Uno de los conductores sería el turismo. Se imaginan, por supuesto, saben que hay una demanda de que la gente paga una fortuna para orbitar la Tierra o la Luna, ¿verdad? Imagínense ir a un resort en la Luna a jugar golf, ese tipo de cosas. Así que creo que va a haber un tema comercial gigante de quizá una forma buena porque la ciencia se puede beneficiar de todas las inversiones en la Luna. Ciertamente está apalancando el esfuerzo de llegar a la Luna. El aspecto minería es interesante, se nos está acabando los elementos poco frecuentes en la Tierra y hay grandes recursos en la Luna. Así que, por ejemplo, por bombardeamiento de meteoritos, creo que vamos a ir allá. Se ve como un tipo de base para llegar a Marte después. Y yo digo, una vez que estamos en la Luna, ¿por qué no hagamos ciencia en el lado más oscuro de la Luna, el lado lejano de la Luna, ciencia, robótica, etcétera? Y si hay problemas políticos en dividir eso, bueno, sabemos que ya hay trabajos internacionales y tratados internacionales. Vamos a Daniel. Muy bien, muchas gracias por la gran charla, Joe. Usted destacó las nuevas restricciones que deberíamos crear de observaciones para probar los modelos. Me pregunto si vamos a tener los datos y si los jóvenes deberían involucrarse y tratar de trabajar en los modelos teóricos. ¿Cree que, por ejemplo, hay espacio y posibilidades para explicaciones alternativas a la materia oscura, energía oscura, o ya bien piensa que no sería de interés explorarlo? Ahora, en mi charla, seguí la visión mainstream que hasta el momento tenemos una bella teoría del M3 en adelante y veo, aparte de la discusión acerca de tensión, no veo una necesidad de alternativas. Y ha dicho eso, es importante tener alternativas. Se debe explorar los otros temas y probarlos. Vamos a hacer esto con los experimentos como el telescopio Event Horizon, especialmente ondas gravitacionales. Estos son grandes
pruebas en campo de gravedad. Lo que quiero ver para la Luna son estudios más teóricos de lo que uno podría hacer en la Luna, cómo uno podría atacar el problema de las primeras estrellas, las simulaciones, actualizarla, estar de acuerdo en su masa, que pueden tener venir en cúmulos de 1000 estrellas, es un gran objetivo. Igualmente, experimentos fundacionales, viendo desviaciones del fondo cósmico de radiación, de microondas. Así que hay también puntos negativos en la Luna y todo se tiene que explorar cuidadosamente. Vamos a tomar 2 preguntas más. Vamos a Thomas. Me gustaría preguntarle acerca de los agujeros negros primordiales. Hay una pregunta de Stephen Ridgway y esto lo voy a utilizar como inspiración para preguntarle si es que existen los micro agujeros negros, la radiación Hawking, se vería que la masa se evaporaría en el universo cercano. ¿Cuál sería la firma de estos destellos? O ya lo hemos observado quizás por destellos de rayos gamma u otros. Muy bien, sí, hay firmas. Si es que se evaporan no tan lejanamente, hay una predicción interesante de rayos cósmicos, también rayos gamma, entre otros. Se puede buscar esto y se mandan. Y no hemos encontrado evidencia de eso para los agujeros negros. Si es que son un poco menos masivos, se van a evaporar en el universo temprano. Después, la firma principal es la distorsión del fondo cósmico en microondas. Si es que encontramos eso, se podría debatir cuál es la fuente. Me imagino que los agujeros negros evaporantes serían un buen candidato. Creo que son un buen candidato para la materia oscura en este punto. Los que están en el rango llenan los 2 mass caps, naturalmente ocurrirían en un mayor redshift, desplazamiento al rojo, que los eventos que hemos visto hasta ahora quizá podrían aparecer en algún fondo de estudio para probar la hipótesis, todo el tema de la materia oscura, si es que tiene suficiente rango de masa, con los agujeros negros pequeños, sería un tipo de masa sublunar. Así que no se ha obtenido la respuesta aún. Creo que es un campo muy emocionante, muy interesante, con potencial, pero aún sin detecciones. Y terminamos con una pregunta de Alejandro. Hola, qué bueno escuchar su charla, muchas gracias. Me gustaría volver al tema de la energía oscura. Estaba entre los primeros seres humanos a estar sorprendido por la medición de la constante en 1998 y quizás los primeros de estar emocionados de fijar restricciones en los parámetros del universo al simplemente expandir la muestra de supernova a decenas, a cientos de ellas, y quizá el primero de estar deprimido, que está deprimido, estamos en 0,1/100 como ecuación del parámetro de estado del universo. Si es que el universo temprano, me refiero a antes del Big Bang, si es que era como un creador pródigo de galaxias, universos, de las fluctuaciones de fondo y fluctuaciones de espacio-tiempo, y solamente esos que permiten condiciones suficientemente buenas para que prosperen observaciones y que se formulen preguntas
si es que van a poder albergar observadores como nosotros. Ese es el principio cosmológico, podría explicar los valores de la constante, pero no la física. ¿Cuál es su posición acerca de esta posibilidad? Que si es que tenemos que vivir con la constante cosmológica teóricamente. Sí, yo lo tomo como una constante, esa es mi visión particular, no tenemos una comprensión de ella, tenemos estas explicaciones antrópicas, pero me preocupo de estas explicaciones por lo siguiente: si que uno vuelve un par de cientos de años, va a encontrar la posición de la Tierra en el sistema solar y los otros planetas era muy especial. Y ahora entendemos eso con las teorías modernas. De forma más reciente, la física entra a abordar temas que son aparentemente muy especiales. Hay ejemplos de esto. Yo enmarcaría mi esperanza que en el futuro, el siguiente siglo 2, habría un nuevo Einstein o Lemaitre que va a crear una explicación convincente de por qué lambda es un constante o W a menos 1. Tenemos sondas, pero no tenemos pruebas de gravedad cuántica, por ejemplo. Esa es la dirección que tomaría. Así que no estamos tan deprimidos. No, para nada. Creo que es emocionante que haya espacio para que alguien haga una verdadera contribución un día. Muy bien, entonces terminemos. Vamos a finalizar. Gracias a todos por unirse a la charla de Joe. Muchas gracias, Joe, por tomar tiempo para hablar del futuro de la cosmología. Les pido, por favor, llenar la encuesta a final de Zoom, y la siguiente charla es el 9 de octubre, dado por Makoto Yoshikawa, investigador principal de la misión Hayabusa 2, que va a traer muestras a la Tierra el 6 de diciembre. El doctor nos va a contar de los desafíos de el retorno de las muestras de Hayabusa 2. Quédense sanos y seguros y hasta la siguiente charla web. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.